¿Qué tal? Muy buenos días, noches, tardes, no importa, lo importante es que estás aquí. Nos da mucho gusto poder recibirte y poder entrar a tu casa a través de este medio en un estudio bíblico más de nuestra iglesia Leywood. Lo hacemos con todo nuestro gusto, con todo nuestro placer, cada uno de los pastores, para que tú crezcas cada día más en tu fe en el Señor. Yo soy Jorge y Hilda Basabe, mi esposa que siempre nos acompaña, y en el cual me encanta porque tenemos ya como 40 años de estar juntos enseñando, más otros 5 casados, pero ha sido una buena experiencia. Hoy, como dijo mi Señor Jesús, el reino es semejante a un tesoro escondido, que un día un hombre lo encuentra en el terreno y lo vuelve a esconder y se va y vende todo para comprar ese tesoro. Y hoy no es esa excepción. El tesoro que hoy vamos a ver es acerca de la justificación. ¿En dónde está? En Romanos capítulo 4. Y es un capítulo sumamente interesante. De hecho, el libro de Romanos personalmente habla demasiado a mi vida y creo que cuando lo leí por primera vez tenía muy poquito de haber recibido a Cristo en ese entonces. El capítulo 4 dejó una huella profunda en mi ser por lo que contiene. Entonces es un privilegio para mí estar aquí para hablar de él. ¿Y qué es la justificación? Bueno, es hacer justo a alguien dándole gracia, o en otras palabras es quitar el pecado de la cuenta que un hombre tiene y poner la justicia de Dios en su lugar. La justificación es poder comprender que nosotros mismos no podemos justificarnos. Que aunque hagamos cosas buenas para ponernos a cuentas con Dios y poder ser aceptos por Él, por nuestro propio esfuerzo, no resulta. Son obras muertas, son obras que no dejan estar a cuentas con Él. Por eso me hace pensar esta historia, ¿no? o un ejemplo del marido infiel que traiciona o cualquiera de los dos es infiel y trata de hacerlo mejor, ya pecó, trata de hacerlo mejor para agradarle al cónyuge, se porta muy bien, se esfuerza, pero ya rompió una confianza, ya rompió una herida. ¿Cómo poder ser justificado y volver a estar igual o mucho mejor? La realidad es que como consejero lo he visto, es imposible eso en lo natural. Pero cuando comprenden que en Cristo Jesús hay perdón de su pecado, hay justificación y es quitarle la cuenta que tenía en contra y ahora tiene saldo a su favor dado en Cristo Jesús, wow. Pero eso es cuando el corazón reconoce que se apartó del Señor por desobediencia o simplemente por rebelión, dándole lugar al pecado y no dándole oportunidad a que Cristo fue el que le perdonó. Pero bueno, este tema, como dices tú, me encanta porque es el que nos ha dado la solidez en todos estos años. Y vamos entrando en materia un poquito. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960 y empieza diciendo: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y bueno, aquí me detengo tantito porque como judío Pablo está refiriéndose a Abraham como al padre en la carne porque son los judíos descendencia de Abraham. Correcto. Entonces por eso él está hablando como su padre en la carne. Y dice en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Qué tremendo es pensar que Abraham no fue justificado por lo que él hizo, porque si fuera justificado por lo que hubiera hecho, entonces tendría de qué presumir y en qué jactarse, en qué apoyarse, en algo que hubiera hecho por sí mismo, pero él no fue justificado por las obras de la carne. Es como aquel que hace muchas cosas para Dios o para otros, ¿no? O sea, ayudo aquí, hago allá, etcétera. Es lo que tú lo estoy entendiendo.
Claro, claro, porque dice el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ese es un versículo que contiene mucho porque nos habla de la fe de Abraham, pero a la vez de que esa fe se le tomó en cuenta para justificarlo. El hecho de que le creyó a Dios le contó para que fuera declarado justo, justificado delante de Dios. Me llama mucho la atención porque cuando hablas acerca de la fe, es por medio de la fe que obtengo la promesa, más no por medio de lo que hago. ¿Es lo que estoy comprendiendo? Y eso es lo que está desarrollando precisamente en este capítulo Pablo, esa cuestión entre no es por lo que yo hago que alcanzo las promesas de Dios, en este caso ya después de Cristo, no es por lo que yo hago que alcanzo la salvación, es por lo que yo creo, es por fe. Es saber a quién he creído. Definitivamente. Es saber a quién ha creído. Porque este tema que tú tocas, que en los años cuando tú me conociste, por eso era ateo, ¿verdad? Porque yo veía que la gente hacía mucho, pero se conducía igual. Entonces para mí no había congruencia, que buscaran y buscaran, hicieran una cantidad de cosas que no me voy a meter, pero no había una congruencia en su hacer con su convicción. Pero es que buscaban agradar a Dios por sí mismos o por medio de sus acciones piadosas para poder obtener el perdón de Dios. Sí, como ir de rodillas a X lugar. O sea, eso no le hacía estar de cuentas con Dios. Entonces yo no he pasado hace muchos años, cuando tenía pelo, me conflictué mucho con Dios porque dije, esto no es justo que tú, viendo lo que esa persona está haciendo, ignores el sacrificio de esa persona. Pero es que Dios ya había mandado a Cristo Jesús. Exacto. Entonces, la justicia viene precisamente al creer que Él ya lo hizo. Es lo mismo que hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios y por cuanto le creyó a Dios, fue justificado, o sea, fue puesto a cuenta con Dios. Me gusta como dice la Nueva Biblia Vida. En efecto, las Escrituras dicen que Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo declaró justo. Y luego lo explica un poquito Pablo diciendo, quien trabaja recibe su paga no como un regalo, sino como algo que se ganó. Y entonces aquí es donde está queriendo explicar, si la salvación fuera por obras, entonces por lo que hacemos podríamos decir es como que trabajé y me merezco mi salario. Pero no es así la salvación, porque no hay nada que como seres humanos podamos hacer para ganarnos el ser justificados por lo que hacemos. O sea, ¿qué puedo yo hacer? Lo único que puedo hacer es creer en lo que Dios ya hizo por mí. Eso es lo que puedo hacer, creer en lo que Dios ya hizo, no tratar yo de hacer obras para ganarme esa justificación. Estás entrando en una línea muy interesante porque muchas veces yo he observado que ahora las personas reconocen al Señor, empiezan a ser obedientes, pero no obtienen las promesas. Y hay veces me confundo. Porque, dime. No, dale. ¿No? Porque me doy cuenta que el principio sigue siendo el mismo, el de Abraham. Por eso se le llama el padre de nuestra fe. Porque es por fe. Y es que es importante irnos Es una combinación. Claro, es importante irnos, que fue en Génesis 15:6, si mal no recuerdo, donde en ese capítulo Abraham tiene una visión dada por Dios. Y en esa visión Dios lo lleva a salir en la noche y mirar las estrellas. Y entonces tiene ahí una conversación con Dios, en donde Dios le promete, porque él le dice que lo va a engrandecer y le dice, ¿y de qué me va a servir eso si no tengo descendencia? Y es cuando Dios le dice, ¿ves todas estas estrellas? Cuando ya era un anciano de casi 100 años, ¿no? Sí, era un anciano de 100. Su esposa ya había pasado la etapa en la que pudo haber tenido familia, ya había pasado por menopausia y demás. O sea, más imposible
no, ¿verdad? Bastante imposible. Entonces, está él platicando con Dios y en ese intercambio con él, Dios le dice que le va a dar una descendencia, así como el número de las estrellas que está viendo, que no las puede contar, así va a ser. Y es en ese punto, incluso ahí en ese versículo de Génesis 15:6, que Dios lo deja establecido desde ahí. Desde Génesis Dios está mostrando que las cosas entre el hombre y Dios tienen que ser por fe, no es por lo que uno hace, porque ahí es cuando aparece por primera vez que le creyó y le fue contado como justo por el hecho de haber creído. Entonces, esa fue la promesa que Abraham le cree a Dios. Esa fue la palabra que recibió de El parte que iba a de ser Dios. padre de multitud. Pues que iba a ser padre de multitudes cuando, como bien dices, pues ya era un anciano. Y lo más increíble es que él no tenía una Biblia, no tenía un Antiguo Testamento, no había la ley, No. no había. Simplemente eran él y Dios. ¿Cómo logró simplemente saber que era Dios y creerle a lo que Dios dijo? Eso es un gran paso de fe, es igual como Abraham cuando le acerca de Isaac, ya luego, ¿verdad? Pero él sabía que el Dios que él había creído le podía resucitar de los muertos. Él sabía que lo que Dios había dicho era verdad y se iba a cumplir. Esa es la fe, que es una fe viva, una fe sólida, una fe que te hace caminar en lo imposible, que te hace proyectarte en la promesa que Él dice. Es como aquí, por ejemplo, en esta cajita, hay promesas. Aquí hay promesas. Tú dices, está vacía. No, por ejemplo, una promesa es, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Pues quieren estar indicando que va a haber problemas, pero la promesa es que allí está. Ahora, ¿cómo la vivo? Por fe. Por fe. Porque cuando estoy en las circunstancias pongo mis ojos en Él sabiendo que Él dijo que no me anegaría, que no me quemaría y que pasaría adelante. Así es. Y lo que mencionabas de Abraham es algo que yo siempre he pensado en este sentido. Nosotros, como bien dijiste, tenemos la Escritura, tenemos la Biblia, tenemos Jesús ya vino, ya resucitó, tenemos todo un legado en la palabra. Y como que ya tenemos el mapa, ¿no? El mapa trazado de cómo vivir y el legado de su testamento. Pero Abraham, yo me quedo pensando, qué fe la de Abraham, porque cómo distinguió la voz de Dios cuando no había ni un fundamento sobre el cual apoyarse o distinguir, saber que esa era la voz de Dios. Entonces yo pienso que eso fue el factor determinante de que Dios dijera que se lo contaba por justicia, puesto que él era el primer ser humano con el que Dios tenía una comunicación y una relación de amistad. Tal es así que la Biblia dice que Dios lo considera, lo llamó su amigo Abraham, porque llegaron a tener esa relación de intimidad. Y todo esto del asunto de la justificación tiene que ver con es un preámbulo de lo que iba a venir después con Jesucristo. Porque a final de cuentas, lo que Dios está buscando en todo tiempo es tener una relación íntima, personal contigo y conmigo. Y lo que impide que haya esa relación entre Él y nosotros es el pecado en nuestras vidas. Entonces, por eso es que no somos justos delante de Él, somos justificados en el momento en que nosotros por fe creemos y recibimos ese regalo que viene siendo lo que hizo Jesús en la cruz por ti, por mí. Entonces hay ahí un paralelo entre la fe que tuvo Abraham para creer la promesa que Dios le da y la fe que necesitamos tener nosotros para creer que el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para limpiarnos de pecado y hacernos justos delante de Dios. Por eso está en Romanos 23 y 24, ¿no?
Y no solo por él fue escrito que le fue contado, sino también por nosotros, a quien será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, Así el cual es. fue entregado por causa de Ujú. nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Ahora recordemos que el orden de los factores no altera el producto, aunque yo me fui al final, pero este está combinado. Así es. ¿Por qué razón? Porque en realidad la gracia de Dios hace que tomamos, la gracia de Dios hace promesas y la fe toma esas promesas. Ujú, así es. O sea, es interesante porque la fe es algo que ya tenemos, pero ¿en qué la depositas o en quién la depositas? Pero cuando uno aprende a depositarla en el Señor, en lo que Él dice, en base a esas promesas que están ahí, ¿sí? ¿Qué da como resultado? Vivo la vida de Cristo. Vivo ese perdón que Él me dio, esa justificación, ¿no? Ujú. El saber que tengo el derecho por haberle recibido y creído sabiendo que no era merecedor. Así Al es. menos ese es mi caso. Claro, no, y nadie. El mismo libro de Romanos lo dice, ¿no? No hay justo ni aun uno. Lo mismo dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, y se vio en el capítulo pasado, en el capítulo 3, verso 23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí es por eso que Pablo entra en la materia de la justificación y está usando, por un lado, el ejemplo de Abraham, que es del que más habla, pero también habla un poquito acerca de David, y son dos puntos en donde queda Coméntalos. incrustado en el Antiguo Testamento la bendición, la dicha, el gozo de ser justificado no por lo que hacemos, sino por fe que viene en Dios. El verso 6 dice, y sigo leyendo la Nueva Biblia Vida, David se refirió a esto, o sea, a ser declarado justo, al describir la alegría de la persona a quien Dios declara inocente, sin haber hecho nada para merecerlo. Verso 7, dichosos, dijo, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y olvidados. Sí, dichosa la persona a quien el Señor no le toma en cuenta los pecados. Y aquí es interesante porque debemos ver algo. Ciertamente Abraham fue justificado cuando no se había circuncidado, porque la circuncisión... No había la señal del pacto. No había la señal del pacto. La circuncisión vino como esa señal de que Abraham le creyó a Dios y habían entrado en un pacto Abraham y Dios, y por eso viene la circuncisión. Pero tampoco no existía la ley. O sea, faltaba mucho tiempo para que Moisés naciera y para que Dios le diera la ley a Moisés. Uh-huh. Pero ya cuando sucede esto de que Abraham es justificado por la fe, pero aquí con David ya existía la ley y se sabía que había que cumplir con la ley, y sin embargo Dios está hablando que no es por cumplir la ley que el hombre va a ser justificado, porque no hay quien pueda cumplirla, definitivamente. Es como decir, voy a la iglesia, oro tanto, leo tanto, he leído mi Biblia tanto, hago esto, hago aquello, ¿podría decirse? Como decir que estoy ganando puntos delante de Dios para poder ganar. ¿Qué es caminar bajo la ley? Caminar bajo la ley, bueno, es tratar de cumplir con los mandamientos de Dios y sentir que es eso lo que me hace justo delante de Él, lo que yo hago. Para mí la ley viene a significar eso. Cosas que sea que están escritas en la palabra como en los mandamientos en el Antiguo Testamento, o sean cosas como hoy en día que tú estás mencionando, que yo me impongo y que siento que tengo que cumplir porque eso me hace verme mejor delante de Dios, me justifica delante de Él. O me haces pensar como cuando empezamos con el Señor, esto sí puedo, esto no puedo, esto sí, esto no. O sea... Claro, pero el punto aquí es que no tiene que ser por lo que yo haga. Cuando uno realmente abrió el corazón a Jesucristo, cuando uno se dio cuenta que es por fe y uno tiene esa certidumbre de que lo que Jesús hizo por mí fue suficiente y lo recibo en mi corazón, entonces tengo conciencia clara de cuánto se me perdonó
Y cuando yo sé cuánto se me perdonó, porque sé muy bien quién soy y de lo que soy capaz, y sé que cada una de esas cosas el Señor me las perdonó, entonces en respuesta a ese amor infinito de Dios, al regalo de su único Hijo, yo hago cosas no para ganarme su favor, sino en una respuesta de amor absoluto y de gratitud total, porque sé que tengo algo que no me merezco, y eso es la justificación. Dios justifica algo que no, al justificarme es quitarme el peso y me da un regalo que yo no merezco. Yo no merecía ser justificada. Y en el momento en que soy justificada, no es que yo sea justa en mí misma, que me así en un segundo ya me volví una persona justa. No. Pero delante de Dios soy vista con la justicia de Jesús. Ujú. Y entonces Dios ya no ve ese pecado en mí. ¿Por qué? Porque está viendo la justicia de Jesús en mi vida. Como un resultado de creer lo que Él hizo. Como es una acción de saber que Él fue a la cruz por ti y por mí, que murió por tu pecado y por mi pecado, y que no hay nada que yo pueda hacer, ni tú, para quitarlo. Lo único es cuando recibimos su perdón y nos arrepentimos en realidad y recibimos ese perdón. Entramos en una paz que solamente es una paz inexplicable. Al menos ese fue mi caso, sí. Un tipo que renegó en contra de Dios. Y saber que recibí perdón de Él, sabiendo que había hablado mal de Él, pero que Él perdonó. ¡Wow! Eso es saber que estamos en paz, que hay ese amor que Él manifestó en la cruz. Es cuando percibes esa justificación y es cuando la fe y la gracia van juntas para recibir la provisión de Dios. Y la justificación es el regalo que es tomado por fe. O sea, es una gracia que no merecía, pero es la fe la que toma acción. Entonces, al juntarse las dos, recibimos y que da resultado, hay una justificación y ahora la tomamos la justificación por la fe. Y el resultado es que el estilo de vida hay un cambio. Ahora ya no es el mismo, ahora la obediencia es resultado del amor, es el resultado de lo que Él hizo, es el resultado de ver esa grandeza que no merecíamos, que nos fue dada en Cristo Jesús. Definitivamente. Estaba aquí leyendo mientras hablabas el verso 11 y lo que hablamos, que primero creyó Abraham y luego fue circuncidado, y esa circuncisión fue como un sello, como una señal de que Dios lo había hecho justo para creer en Él. Y sucedió así para que Abraham fuera el padre de todos los creyentes que nunca han sido circuncidados, porque Abraham no era circuncidado cuando recibió eso. Como en el caso del pueblo judío, me siento acá y los demás somos gentiles. Pero y para mostrar que ellos pueden ser declarados justos al creer en Dios. O sea, nosotros somos declarados justos al creer en Dios y no necesitamos de la circuncisión, definitivamente. Y Abraham, dice aquí, por supuesto, es también padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de la fe que tuvo cuando aún no se había circuncidado. Está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y a su descendencia, no en virtud, no porque fuera obediente a la ley, sino en virtud de la justicia que viene por la fe. Y después de esto entra a hablar de la fe. Claro, que aunque quisiera hacer un paréntesis ahí. Sí, antes de llegar porque ahí cuando hay estás algo. hablando en cuanto a la circuncisión, estás hablando de un pueblo judío, un pueblo gentil. Para Abraham cubre los dos, el circunciso y el Claro. circunciso. Pero ¿qué pasa hoy en el mundo en el mundo de hoy? Por ejemplo, el movimiento creyente no denominacional empezó alrededor de unos 50 años, 60 años tal vez. ¿Sí? Y entonces, ahora, años después, en el caso de nuestros hijos, que ya son mayores de 40, ¿sí?
dicen, bueno, yo nací en una iglesia cristiana, mis padres son cristianos, entonces son circuncisos, pero a la vez no significa que caminan por fe. ¿Me logro explicar? ¿Son circuncidados? Son circuncidados, por decirlo así. por decirlo así, circuncidados, pero perdieron la fe. Llega a pasar, claro. Entonces, lo que quiero decir es que en un mundo moderno de hoy es todo el tiempo, todo el día tenemos que comprender que hemos sido justificados y que nuestro caminar es por fe, no en dónde nací, no en dónde estoy. Soy del pueblo judío, soy de tal iglesia, soy de tal lugar, me bautizó Claro, fulanito claro. de tal. O sea, no, es por fe. Que recibo esa promesa de Dios mismo, que me justifica para recibir y caminar en la vida que Él me da. ¿Logro Así es, explicar la idea? claro. Por eso dice, Dios no le dijo a Abraham, obedece esta ley y yo te bendeciré, sino que le dijo, te bendeciré, cree en mi promesa. Así es. Ese es otro Ajá. sentido. ¿Puedes repetirlo eso, por favor? Claro. O sea, Dios no le dijo a Abraham, obedece esta ley y yo te bendeciré, sino le dijo, te bendeciré, cree en mi promesa. Sí. Cree en mi promesa. Así es. Y definitivamente ¿qué ibas a decir? La promesa es... No, el verso 13, porque la promesa de Abraham o a su descendencia que él sería heredero, o sea, la promesa de Abraham es también para mí. Claro, claro. O sea, Abraham se convierte en mi padre de la fe, pero Así, también sí, me tal corresponde cual. a mí. Y por eso lo dice este capítulo. Y la verdad es que la promesa de Dios se obtiene por fe y es un regalo que no merecemos. Eso es algo que tenemos que estar conscientes, no lo merecemos. Jesús recibió lo que yo debía haber recibido y yo recibo lo que no me merecía. Y eso es un misterio grande que necesita uno ir asimilando y estar consciente de eso. En la medida en que lo vamos entendiendo, respondemos con gratitud, como lo decía hace un rato. En realidad es que este capítulo, el tiempo otorgado es insuficiente, porque hay mucho que escudriñar, pero cuando Abraham se atreve a creer que va a ser padre de multitud y que Dios lo va a dar a pesar de su edad, me llama mucho la atención el versículo 21 que dice, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Hay otra versión que dice, y estando plenamente convencido de lo que Dios dijo, él no dudó, no ponía en duda. ¿Por qué? Porque lo había dicho Dios. Por eso la importancia de cumplir la palabra. Porque la palabra hoy en día ya no se cumple. Y no estoy exento. Pero sí es importante esforzarnos a cumplir la palabra. Un ejemplo sencillo con nuestros hijos. Te voy a llevar a tal lugar, te voy a traer tal cosa. Tú lo dijiste, el niño lo cree. Él sabe que tú lo vas a hacer, pero cuando tú no lo haces, viene la decepción. Y muchas veces pensamos que es igual con Dios, porque es Padre, pero no. Dios cumple. Y cuando tú sabes que Él lo va a hacer, lo va a hacer. Mi familia y yo hemos visto muchas veces la provisión donde dice que Él dará el pan de cada día. He estado muchas veces mi refrigerador sin comer. Tú me ves muy bien chainadito ahorita, muy elegante, pero tú no sabes cómo está mi refrigerador. Pero sí sé una cosa, que Dios lo provee, que Dios me da el pan de cada día. Nunca voy a olvidar cuando alguien dudó de la fe, que se burló de mi hija. Y mi hija dijo, y tenía como 15 años, ella dijo, tal vez yo no tendré la fe, pero yo nunca he visto que la provisión de Dios falte en la casa de mis padres. Ella lo vio, que da como resultado, camina en la fe. Y eso es lo que Abraham nos heredó. Eso es lo que queremos heredar a otros y a nuestra descendencia. Y sí, quiero tomarme el tiempo para hablar aquí, porque esto es muy importante, que está hablando de la fe. Sí.
y dice que que Abraham creyó delante de Dios, y al Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son Muy buen como punto. si fuesen. Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, en pocas palabras, Dios habla y hace que las cosas existan. Y Dios levanta de la vida, de la muerte al que Él quiere, porque Él da vida en donde no la hay. Entonces, la fe de Abraham está basada en que él sabe quién es Dios y que Dios es capaz de levantar muertos y que Dios es capaz de crear de donde no hay nada. Y hay dos puntos aquí muy importantes que están apoyando el poder de Dios. El poder de Dios para, como hizo la creación de la nada, y el poder de Dios para levantar de los muertos. Por eso es, como tú mencionabas, que Abraham, cuando ofrece en sacrificio a Isaac, está creyendo a Dios y está creyendo que es capaz de levantarlo de los muertos. ¿Qué fue lo que realmente hizo nuestro Dios con Jesucristo? Claro. Lo levantó de los muertos y es el primogénito de la resurrección. Pero está hablando de una fe tal, y esa fe tiene que ser algo que nosotros podemos aspirar a eso. Mucha gente piensa que la fe está reñida con la razón. Y no es así, porque la fe no es fantasear ni creer cosas que no son posibles. El ejemplo de Abraham es muy claro, y perdón que me apasione y lo mencione, porque aquí hay una gran riqueza. El ejemplo de Abraham es claro en los versículos donde dice que no se debilitó en la fe. Y no quiero, ¿dónde está? No se debilitó en la fe, sino que creyó en esperanza contra esperanza. O sea, puedes debilitarte en la fe. Hay dos clases de fe. Y porque luego dice, sino que se fortaleció y creyó y dio gloria a Dios. Entonces, ¿puede ser una fe débil la tuya y la mía? Sí, nos ponemos nada más a fijarnos en las circunstancias. Pero él no hizo eso. ¿Qué hizo él? Se fortaleció en la fe y empezó a dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios es exaltarlo, levantarlo, y en un momento dado es darle gracias. Darle gracias cuando aún no tienes, dirían en mi casa, los pelos de la burra en la mano. Cuando todavía no lo tienes, es darle gracias a Dios, y entonces estás actuando, te estás moviendo por fe. ¿Por qué? Porque la fe es una confianza, y podemos tener confianza ¿en quién? En aquel que conocemos. Y Abraham conocía a Dios y por eso podía tener confianza en él. El punto es, ¿cómo conoces tú a Dios? Atrévete a conocerlo, atrévete a ir más allá, atrévete a decirle, aquí está mi vida. A lo mejor tú nunca has entrado en esa relación con Él, en ese intercambio divino donde tú entregas lo que tú eres hasta este momento, pero recibes a cambio la vida de Jesucristo. ¿Quieres que enseñarles cómo, mi amor? Si tú tal vez has estado asistiendo virtualmente a Lakewood o en presencia o a cualquier otra iglesia y has estado por años, pero nunca había sido claro para ti que esto es un intercambio divino donde eres justificado por lo que crees. Este es el mejor momento y no quiero que lo desaproveches. Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, entiendo que soy pecador, entiendo que eso me separa de ti, sé que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar mi situación más que recibir por fe el regalo que Jesucristo pagó por mí en la cruz para que yo fuera justificado gratis, por gracia, por ti. Y si ese es tu corazón, pídele en este momento a Jesús que entre en tu vida, perdone tus pecados y te dé vida eterna. Hay un poema que quisiera terminar, dice, con esperanza contra toda esperanza humana, desesperado yo mismo, creo, la fe, la poderosa fe, ve la promesa y solo ella eleva la mirada.
se ríe de las imposibilidades y exclama, se cumplirá, se cumplirá. Simplemente toma esa decisión de que a partir de este momento que tú recibes esa justificación y te rindes y dices, Señor, aquí está mi corazón, te recibo, ven a mi vida. Yo no puedo hacer ya nada. No puedo hacer que mi matrimonio se restaure, no puedo hacer que mis hijos, pero tú, Señor, empieza conmigo y aquí está mi vida. Es algo muy sencillo, aparentemente, pero muy trascendental. Mi oración por ti es que tu vida no se convierta en una vida fugaz, sino deje una marca, una huella, para que tus descendientes el día de mañana puedan decir, wow, nuestro ancestro fue como Abraham, que se atrevió a creer en Dios, y hoy todos estos miembros de la familia, nuestra conducta, nuestras bendiciones, nuestra forma de vivir es diferente a otros, porque él o ella o ellos se atrevieron a creerle al Dios vivo. Padre, yo te doy gracias por bendecir a cada uno de los presentes. Gracias porque tú das luz. Gracias porque tu presencia desciende en sus hogares. Gracias, Señor, porque tú no eres un Dios sordo, eres Dios con tus oídos, Señor, abiertos a tus hijos. Gracias, Padre, porque traes bendición en cada hogar. Gracias, Padre, porque se aferran a tus promesas y caminan conforme a tu palabra, que está llena de promesas, Señor. Que esta palabra no quede solamente en una mesa o en un anaquel, sino entre en el corazón en la medida que la van escudriñando. Gracias, Padre, porque ahí hay promesas de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros y seguimos en los próximos estudios bíblicos. Que tengas buen día.